Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué lugar del mundo nos estén sintonizando. Nuevamente y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, les saluda desde San Francisco, California, su amigo y hermano en la fe, Gerardo Molina, compartiendo un devocional más para Uno Más Entre las Llamas en Radio Arcoíris de Amor. Mis hermanos, para este devocional vamos a nuevamente utilizar el pasaje bíblico que está en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13, y la palabra del Señor dice así: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, este es un pasaje muy famoso, muy popular, y es uno de los pasajes que muchos cristianos han aprendido de memoria en sus inicios en el caminar con Cristo Jesús. Es un pasaje hermoso, pero muchas veces es un pasaje también muy mal interpretado. Y es peligroso cuando hacemos eso, malinterpretar la Sagrada Escritura, sobre todo cuando hay pasajes que hablan acerca también de la fe y la confianza. Muchas veces, cuando pastores o predicadores malinterpretan este versículo, pueden llegar a poner en el corazón de los que están escuchando una fe en las cosas que no tienen propósito, una fe en las cosas en las que el Señor Jesús no nos mandó a tener fe. Muchos han utilizado este pasaje como para decir que todo lo que tú emprendas, todo lo que tú pienses, todo lo que tú te propongas, todo lo que tú quieras hacer, lo vas a poder realizar. Vas a tener un beneficio económico, financiero, o incluso todo lo que tú hagas te va a salir bien. ¿Por qué? Porque Cristo te va a conceder eso. Y este pasaje, mis hermanos, no habla de eso. Una prueba contundente de que esa interpretación está mal es la vida misma del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mis hermanos, en esos momentos, él no estaba disfrutando de riquezas, no estaba disfrutando de un lugar en donde él estaba cómodo, a lo mejor con comida, en un lugar donde, no sé, tenía un lugar confortable, tenía buen clima, tenía una buena posición. No, mis hermanos, él estaba escribiendo esta carta desde una cárcel y él no puede decir que todo lo puede en Cristo hablando materialmente o económicamente, cuando él estaba en una condición totalmente contraria a lo que muchos han predicado acerca de este mensaje. El mismo testimonio del apóstol Pablo nos demuestra que ese no es el enfoque de este versículo hacia los oyentes de la Sagrada Escritura. Y es por eso, mis hermanos, que muchos cristianos se han alejado de la iglesia. Es por eso que muchos visitantes que han llegado a las congregaciones no han creído en la fe, porque les exponemos un evangelio con una mala interpretación, y cuando la palabra, entre comillas, no se cumple para ellos, es cuando dejan de creer porque dicen: hey, esto no es cierto. Me dijeron que yo iba a poder hacer esto, esto y esto en Cristo, que me iba a dar las fuerzas y no ha pasado nada. Entonces, esto del evangelio no es verdad. Y sabemos que la palabra es viva y eficaz y se va a cumplir, pero muchas veces lo mal exponemos por una mala interpretación. En este pasaje de la Biblia, mis hermanos, hay una palabra clave que el apóstol Pablo está expresando. Él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Analicemos la situación del apóstol Pablo en este versículo de la Biblia. Él estaba escribiendo desde una cárcel en Roma. Ahora, no estaba en las mejores condiciones que él pudiera haber estado. Él estaba preso, encadenado, custodiado por soldados romanos. Él estaba en una condición en la que, mis hermanos, no tenía como que privilegios de nada. Pero él nos quiere dar un mensaje muy fuerte, que él todo lo soportaba en Cristo, no con sus propias fuerzas, no con lo que él tenía, no con lo que él sabía. Él lo soportaba estando en Cristo. En Cristo es de donde vienen las verdaderas fuerzas para soportar.
Y es por eso que la palabra del Señor nos dice, confiad y tener fe en aquel que nos ha resucitado a la vida eterna. Mis hermanos, esta es la palabra clave que el apóstol Pablo le quiere dar a demostrar a su iglesia. Que todos los problemas, que todas las circunstancias malas, que todo lo que pasemos, humanamente hablando, a nosotros nos va a quebrar. Nosotros no tenemos las fuerzas, no tenemos ni la voluntad, ni los medios para pasar por esas aflicciones que en este mundo pecaminoso vamos a afrontar. Pero Él da la fuente de la fortaleza. Él da la fuente de las fuerzas. Y la fuente es estar en Cristo. ¿Pero qué significa estar en Cristo, mis hermanos? ¿Cómo el apóstol Pablo puede transmitir esa fe estando en una condición en la que no tenía privilegios? En una condición donde él estaba sufriendo. En una condición en donde a lo mejor él pasaba hambre, frío, soledad, angustia. ¿Cómo es que él demostró que en Cristo de él viene la fortaleza? Número uno, mis hermanos, estar en Cristo significa que hemos sido aceptados como parte de la familia de Dios. Mis hermanos, estar en Cristo fue una decisión que el Señor tomó desde antes de la fundación del mundo. Cuando vamos a Efesios capítulo 1, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mis hermanos, el apóstol Pablo había entendido esto. ¿Qué era o qué es estar en Cristo? Primeramente, estar en Cristo significa que usted ha sido escogido por Dios para ser parte de la familia espiritual, para ser parte de la iglesia. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó. Él nos predestinó, Él nos escogió para ser hijos suyos incluso desde antes de la fundación del mundo. Y esa es una seguridad que a nosotros nos tiene que dar confianza. ¿Por qué? Porque si el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos, Él también se ha comprometido a cuidar de nosotros como sus hijos. Mis hermanos, el hecho de que usted haya llegado a los pies de Jesús y entregado su vida al Señor, significa que usted está bajo el pleno cuidado del Señor. Él no lo va a desamparar, porque usted ya es parte de la familia espiritual del Señor. Podemos pasar tribulaciones o problemas, pero nosotros estamos en las manos del Señor, porque Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, y Él se ha comprometido a cuidar de cada uno de nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo primeramente comprendió. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor fue el que me escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Él se ha comprometido a cuidarme y no abandonarme. Número 1. Número 2, mis hermanos. En Cristo nosotros experimentamos el amor eterno e inquebrantable de Dios. Y eso lo podemos ver en Romanos 8, 38, 39, que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa qué problemas esté pasando, mis hermanos, no importa qué circunstancias en la vida estén
teniendo en estos momentos, pero nada, mis hermanos, nos va a separar del amor de Dios. El Señor nunca va a dejar de tener cuidado por nosotros. Él nos ama y es con un amor eterno, es con un amor incondicional. Él no pide nada para que Él nos ama por su propia voluntad, por el hecho de amarnos, porque Dios en esencia es amor. Y ese amor, mis hermanos, es el que nos va a dar la fuerza para poder soportar todas las cosas que nosotros estemos pasando. Pablo dice, yo todo lo puedo en Cristo, primeramente porque él sabe que fue escogido por Dios y Dios tiene el cuidado de él, así como de nosotros. Segundo, nada de lo que pase me podrá separar de ese amor que me va a cuidar, de ese amor que me va a proteger. Aunque esté pasando por situaciones difíciles, el amor de Dios no va a cambiar. Y es por ese mismo amor que Dios no nos va a desamparar. Dios no nos va a desconsolar. Dios nos va a dar las fuerzas para poder seguir adelante. Estar en Cristo significa esto, mis hermanos, la presencia absoluta de Dios en nosotros. Ahora, como punto 3, estar en Cristo también significa que experimentamos la paz de Dios, que trasciende el entendimiento y protege nuestros corazones y nuestras mentes. Y eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 4, versículos del 7 al 9. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjense, mis hermanos, que a pesar de las circunstancias, Dios también promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo tenía esa mentalidad? ¿Por qué Pablo, a pesar de las circunstancias, él podía dar esas palabras de exhortación? ¿Por qué Pablo no se mostraba como desesperado? ¿Por qué Pablo no se mostraba angustiado? ¿Por qué Pablo no se mostraba con una fe quebrada? Porque el Señor, estando en Cristo, Él va a guardar nuestra mente y nuestro corazón y nos va a dar esa paz en medio de la tribulación. Cuando nosotros estamos en Cristo, vamos a sentir una paz aún en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque sabemos que Él tiene el control. Él tiene el control de todo. Y debemos de estar en Cristo para poder disfrutar de esa paz aún en medio de la tribulación. Yo me acuerdo del Señor Jesús, cuando en medio de la tormenta todos sus discípulos estaban desesperados, pero Él estaba tranquilo durmiendo. Y esa es la paz que Él nos quiere dar cuando estemos atravesando esa tormenta. Mis hermanos, en este versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 13, Pablo nos quiere dar una clave muy importante para nuestras vidas. Tú puedes sobrellevar todo, tú puedes con cualquier problema, tú puedes tener esa paz infinita en medio de ese problema si estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de hacer nada, pero Él sí puede. Él es el Dios de poder que puede obrar en cualquier circunstancia. Lo que tenemos que hacer nosotros es refugiarnos en Cristo, pedirle las fuerzas a Dios estando en Cristo, guardarnos de todo pensamiento de frustración, de tristeza, cualquier pensamiento malo, mis hermanos, tenemos que guardarlo en Cristo. Él nos va a dar la paz, mis hermanos, en todo lo que estamos pasando. Y por último, estar en Cristo significa que Él ha prometido satisfacer todas nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Y eso lo podemos leer en el mismo pasaje de Filipenses, capítulo 4, del versículo 11 al 13. Y también lo podemos leer
en 2 de Pedro 1, versículo 3 y 4, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mis hermanos, en Filipenses capítulo 4, Pablo dice que él ha aprendido en contentarse, siendo rico o siendo pobre, teniendo riquezas, aún estando en la pobreza, él ha aprendido a estar en paz. En toda circunstancia, él ha podido aprender a estar en paz. Toda circunstancia, a él no lo movía de su fe. En toda circunstancia, él estaba firme en lo que había creído. ¿Pero por qué? Porque él depositaba toda su confianza en Cristo. Había entregado su vida a Cristo. Había entregado todos sus problemas a Cristo. Él había dedicado toda su vida a Cristo. Él sabía que Cristo tiene el control de todo. Es por eso que Pablo nos dice en Filipenses 4:13, yo todo lo puedo en Cristo. ¿A qué se refería? A todas las circunstancias malas, mis hermanos, que nosotros estamos pasando. Él estaba en una prisión, encadenado, con frío, con hambre, circunstancias malas. ¿Pero por qué lo soportaba? Porque él estaba en Cristo, confiaba en Cristo, sabía que el Señor no le iba a desamparar, sabía que él era parte del pueblo de Dios, que había sido escogido para ser su hijo, que estaba siendo utilizado para la gloria de su nombre, que iba a pasar circunstancias malas en esta vida, pero él sabía que el Señor nunca lo iba a desamparar. E incluso en las cosas malas y en las cosas que nos pueden llegar a quebrar, el Señor nos va a dar fortaleza. Pablo nos está diciendo que nosotros debemos ir a la fuente de la fortaleza, y esa fuente es estar en Cristo Jesús. Confiar plenamente en Él, no separarnos de Él, y tener la fe en lo que es verdadero. Y lo que es verdadero es la presencia de Dios en nuestras vidas, obrando y actuando en todo lo que nos pase mientras estemos viviendo en este mundo de pecado. Mis hermanos, si usted está pasando por una circunstancia mala, por un tiempo malo, por enfermedad, por falta de empleo, o a lo mejor alguna situación familiar o personal, déjeselo todo a Dios, déjeselo todo al Señor, deje que el Señor actúe. Él es el Todopoderoso. Nosotros somos unos seres finitos, muchas veces inútiles. Nos enfocamos tanto en cosas que no valen la pena, cuando deberíamos de enfocarnos en lo que sí vale la pena, y es en el Señor Jesús. Nuestro Señor no quiere que nos frustremos ni que nos desesperemos, sino que tengamos paz. Pero nosotros buscamos una paz que no podemos tener. Y la paz verdadera es solamente la que nos da nuestro Señor Jesús. Si usted está pasando por alguna situación difícil, simplemente diga: Señor, te entrego mi situación. Yo sé que tú lo puedes todo. Y yo lo voy a poder porque yo estoy en ti y tú estás conmigo. Y déjese llevar por el Señor. Pero sobre todo, lea su Biblia, porque ya hay infinidad de promesas que nos pueden levantar el ánimo. Y si el Señor lo prometió, créame que lo va a cumplir. Pero todo va a actuar para nuestro bien, para aquellos que lo aman. Mis hermanos, este fue el devocional del día de hoy. Espero que haya sido de bendición, como lo fue para mí también. Y lo que les puedo decir es de que, pues, en cualquier situación difícil, cualquier situación imposible, la vamos a poder superar si estamos en Cristo. E incluso en medio de esa tribulación o tormenta, nosotros vamos a tener la paz que Pablo tenía. ¿Por qué? Porque él estaba en Cristo y había comprendido lo que era estar en Cristo. En el nombre de Jesús, mis hermanos, espero que si alguno tiene alguna aflicción, confíe en el Señor y Él va a actuar en su tiempo. Vamos a orar. Padre eterno, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, conforme a tu buena voluntad, tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor.
Gracias por todo lo que hemos tenido hasta este momento, porque ha sido lo suficiente que nosotros necesitamos para estar en este día. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por todo aquello que has dejado escrito, que es para nuestro bien, que nos ayuda a cambiar, pero sobre todo nos ayuda a confiar más en ti y creer más en la palabra viva y eficaz que está escrita en este libro maravilloso que es la Biblia. En tu nombre te pido tu bendición, tu apoyo y tus fuerzas, Señor, para cada uno de mis hermanos y por aquellos que están pasando por una situación difícil. Que seas tú, mi Dios, obrando en cada situación que nos esté pasando en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, esperar en ti, creerte a ti, pero sobre todo danos la paz en medio de la tribulación. Bendito seas, Padre amado, porque sabemos que tú has dejado un mensaje de esperanza y de amor en este libro maravilloso. Y por fe creemos que todo lo que está aquí se va a cumplir a tu manera y conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta estación de radio en la que podemos compartir palabra de Dios, en la que podemos compartir esta misma fe con las personas que ahorita están en necesidad. Y sobre todo, Señor, porque este mensaje de amor nos dice que nosotros hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido hechos hijos de Dios y por lo tanto hemos sido herederos de las promesas que nos esperan cuando tú nos llames a tu presencia o cuando vengas por tu iglesia, Señor. Bendito seas, Padre amado, y te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, este fue el devocional de esta semana. Como siempre, espero haya sido de edificación, y si Dios permite, nos volveremos a escuchar la semana que viene. En el nombre de Jesús. Amén.